causa, es decir, la verdad, era desconocida. La única cosa que podía lograrse según Aristóteles, en el mejor de los casos, eran aproximaciones matemáticas, aproximaciones de lo que ves. The same thing, it's again the principle of the Olympian Zeus. Mankind cannot discover physical principles. Mankind can be allowed to make a few little innocent innovations. En tiempos de Octavio Augusto, el primero de los emperadores, cada denario estaba compuesto en un 95% de plata y en un 5% de otros metales, como el bronce. Durante el reinado de Augusto, de cada libra de oro salían unas 40 monedas de oro, lógicamente. En el sentido de que sacrificamos nuestro tiempo para conseguir dinero y esperamos canjear ese dinero por sacrificios acordes de los demás. Es la forma en la que intercambiamos nuestro tiempo. Cuando pensamos en el dinero teniendo esto en cuenta, que cualquiera que pueda manipular y controlar el suministro de dinero desde una posición central, significa esencialmente que se puede robar el tiempo de la gente directamente. Progress and development is directly proportional to population density. Profesionalizar. Tú vas a ser profesor, tú vas a ser médico, tú vas a ser maestro de obras. Si lo miramos en términos demográficos, la población alcanza un máximo en tiempos de César y Augusto. The strange machine is Heron's steam bowl, the first steam turbine engine and the fastest revolving mechanical instrument in the ancient world. Heron had managed to control the power of steam. This device could perhaps have started an industrial revolution. In other words, it can become techniques, but not scientific principle. The same thing, it's again the principle of the Olympian Zeus. Mankind cannot discover physical principles. Mankind can be allowed to make a few little innocent innovations. La causa, es decir, la verdad, era desconocida. La única cosa que podía lograrse según Aristóteles, en el mejor de los casos, eran aproximaciones matemáticas, aproximaciones de lo que ves. Esto es lo que más tarde sería conocido como empiricismo. Quizá el más grande negocio sea profesionalizar al esclavo y enseñarle. O sea, tú vas a ser profesor, tú vas a ser médico, tú vas a ser maestro de obras. A mi juicio, pensar que el gran negocio es esto, es el origen de la catástrofe del mundo antiguo, que poco a poco, y nadie sabe cómo, no entienden por qué, pero una inflación creciente roe aquello y no hay manera de mantener la amortización simple. Si lo miramos en términos demográficos, la población alcanza un máximo en tiempos de César y Augusto y desde entonces no para de bajar durante más de 1000 años. En tiempos de Octavio Augusto, el primero de los emperadores, cada denario estaba compuesto en un 95% de plata y en un 5% de otros metales, como el bronce. Durante el reinado de Augusto, de cada libra de oro salían unas 40 monedas de oro, lógicamente. Progress and development is directly proportional to population density. Con la profesionalización del esclavo, todos los hombres libres que se dedicaban a trabajos remunerados no pudieron soportar la competencia desleal del esclavo. Se fueron a la ruina. ¿Pero por qué empezó a bajar la población? Pues porque el trabajo no incentivado, el trabajo que no se puede quedar el trabajador con su fruto, tiene mucha menos inventiva, tiene mucho menos impulso, tiene mucho menos entusiasmo. Y se crea una tendencia general
a no innovar. Tenemos, por ejemplo, alguna decisión como la de Vespasiano diciendo ante una propuesta de mejorar el hormigón romano, la contestación de Vespasiano: no, esto llevará a mucha gente al paro, no hay que hacer nada que cambie los métodos de producción, distribución que tenemos ahora. En el sentido de que sacrificamos nuestro tiempo para conseguir dinero y esperamos canjear ese dinero por sacrificios acordes de los demás. Es la forma en la que intercambiamos nuestro tiempo. Cuando pensamos en el dinero teniendo esto en cuenta, que cualquiera que pueda manipular y controlar el suministro de dinero desde una posición central, significa esencialmente que se puede robar el tiempo de la gente directamente. The strange machine is Heron's steam bowl, the first steam turbine engine and the fastest revolving mechanical instrument in the ancient world. Heron had managed to control the power of steam. This device could perhaps have started an industrial revolution. En el invierno del año 211, el emperador Septimio Severo se encontraba en la provincia de Britania. Britania es la actual Gran Bretaña, el actual Reino Unido, peleándose con unos bárbaros a los que dieron en llamar pictos. Enriqueced al ejército, ignorad todo lo demás. Caracalla prometió cumplirlos. Con Caracalla empieza la decadencia de Roma. Haciendo caso a su padre, subió un 50% la paga de los soldados y se metió en nuevas guerras. Para financiar la cosa, dobló los impuestos sobre las herencias. Pero no fue suficiente con eso, por lo que decidió devaluar la moneda. En el siglo III no existían el papel moneda, tampoco la máquina de imprimir billetes, así que las devaluaciones atacaban directamente al metal. Lo que se hacía era malear el metal noble mezclándolo con otros metales menos valiosos. El objetivo de los gobernantes, que así mal gobernaban, era acuñar y gastar más. Caracalla pensaba que si quitaba un poquito de plata a las monedas, poquito, no demasiado, nadie lo notaría, y él podría multiplicar a placer el dinero existente. Se trataba en definitiva de algo bueno para él y algo bueno o no tan bueno, o realmente malo, pero no iban a notar que era malo para todos los demás. Caracalla, que andaba muy necesitado de efectivo para sus gastos múltiples, el ejército, las termas y cosas por el estilo, devaluó el denario hasta dejarlo en tan solo un 50% de plata. Es decir, lo devaluó un 25% en un solo año. El áureo, que era con ese nombre pues de oro, como es lógico, también perdió valor por imperativo legal. Caracalla estiró la libra hasta sacar unas 50 monedas, que naturalmente mantenían el valor nominal, pero no el valor real. Con tanto experimento monetario, y sin que el emperador lo previese, los precios se dispararon. Esto fue en el año 1439 a través del Concilio de Florencia, Cardenal Nicolás de Cusa. Eran dos. Uno, la concepción de las repúblicas modernas o repúblicas de Estado-nación bajo el gobierno de derecho natural. Y número dos, el papel central del fomento del progreso científico y tecnológico como obligación para la república. The scientific achievements of Nicholas of Cusa and the Renaissance crippled the era of Aristotle. Proves that Sarpi was the creator of empiricism and taught Francis Bacon his so-called scientific method. The thesis of this book, which the author proves conclusively, is that Sarpi, while nominally a Catholic monk, revealed himself in his philosophical works to be a radical atheist. Sarpi was to argue that the idea of the need for providential religion as the basis for the majority of men acting morally was unnecessary. He insisted that the belief in God was irrational, since it is not necessary to explain the existence of the physical universe by the act of creation. This is the empiricism of Bacon. That Venetian faction was not able to prevail successfully against the modern nation state. The modern nation state went on and kept living. So Sarpi said, I have a solution for this. He's against the modern nation state in a sense. But he says, you can't do this. You've got to allow innovation, some inventions,
new technologies. You've got to allow that. You just cannot allow that to become science. Porque unos pocos años después de la Revolución Gloriosa había en Inglaterra un banco central y una deuda nacional, ¿no? El Banco de Inglaterra funcionó de manera muy diferente al holandés y su tarea principal era financiar el déficit público mediante la emisión de acciones, similar al genovés Banco de San Giorgio. En un principio, los suscriptores proporcionaron ayuda económica para financiar el Banco de Inglaterra, que otorgó un préstamo de 1,2 millones de libras, más o menos 1,8 millones de dólares, para el gobierno inglés, tras el colapso económico de la derrota contra Francia. Pero tal vez el desarrollo más significativo de la revolución financiera inglesa fue el explosivo crecimiento del mercado de valores de Londres, gracias sobre todo a la British East Indian Company y su reguero de patentes, inversores y codiciosos intermediarios y corredores de bolsa, varios de ellos a costa de los robos a barcos españoles. Pero fue el capital veneciano inyectado en la British East Indian Company y sus espléndidos beneficios el que consolidó el Banco de Inglaterra como entidad financiera de capital privado para créditos a las administraciones inglesas. And thus, the doctrines of the Venetian Paolo Sarpi came forth, founding what would become modern British liberalism. And so therefore this becomes then liberalism. The philosophy of liberalism is you are now allowed to innovate under conditions, if the government allows it. But you cannot discover or teach the universal principles which underlie these technologies. So that gave us a society, like an English society, a European society, in which science as such is often not allowed. What is called science is mathematics, that you are allowed to have a formula to describe a technique, but not to discover or understand the principle which underlies the success of that technique. So that became the liberal system and became modern empiricism and all the things that go with that. Van a llevar a Gran Bretaña a lo que llamaríamos empresarios, ¿está? Los jefes de las industrias de los Países Bajos. Les van a decir, señores, acá hay terrenos al lado de los ríos, acá hay desgravación impositiva, no van a pagar nada, basta que pongan las industrias acá. Y van también a traer obreros, porque no hay obreros en Inglaterra. ¿Sí? Entonces los ingleses, con ese estímulo, aparte de la prohibición, van a crear su propia industria. Gran Bretaña va a comenzar a usar estas ventajas del atraso. En una sociedad relativamente periférica, pobre, con menos niveles de organización, de resistencia al cambio, y por eso una capacidad de atraer inversionistas, capital, e instalándose en esta Gran Bretaña, especialmente en Inglaterra, donde encuentra la libertad para poder desarrollarse, sin tanta cortapisa como la que enfrentaban en los Países Bajos, con grandes gremios, sindicatos, organizaciones industriales, limitaciones, todo aquello que era parte de una organización corporativa muy fuerte. Pero a su vez de darle a estos empresarios terrenos gratis al lado de los ríos. ¿Por qué al lado de los ríos? Bueno, es muy sencillo, porque son los ríos la fuerza motriz que mueve las industrias. Es decir, el patrón energético en ese momento es el río que produce que se muevan, se entiende, los engranajes de la industria textil. Lo único que va a hacer Inglaterra es cambiar de patrón energético. Es decir, Inglaterra tiene una industria desarrollada de productos textiles que utilizan la fuerza hidráulica de los ríos, un patrón energético. Y va a cambiarlo por un patrón energético superior, que es el que se realiza a partir del carbón, con el invento de la máquina a vapor, que es superior porque puede trabajar las 24 horas, no depende si hay agua en el río o no, si hay una sequía o no, puede trabajar siempre y porque uno puede ubicar la fábrica en el lugar que quiera, no solamente al lado del río. Entonces es un patrón energético superior. Obviamente también es superior la velocidad de la producción que se logra a partir de la máquina de vapor.